Entonces, nuestro flujo de calor en dirección radial, sentido radial total, sería entonces uno entre la resistencia total por el delta de temperaturas total. Como son resistencias en serie otra vez, es decir, primero el calor tiene que atravesar el acero para llegar al asbesto, entonces tendríamos que la resistencia total es la suma de la resistencia del acero más la resistencia en el asbesto. Y mi delta T total va a ser desde la temperatura interior en el acero, que en este caso sería T1, menos la temperatura exterior del asbesto, que es T3. Además, podemos ver que T1 es mayor que T3 y por lo tanto el flujo de calor está en el mismo sentido del radio. Pues bueno, ya tengo mi modelo global y ahora ya simplemente puedo sustituir valores. Para obtener el radio 1, yo sé que tengo el diámetro interior del tubo de acero. Para encontrar el radio interior, que sería el radio 1, es el diámetro interior entre 2, o lo que es lo mismo, 0.0254 metros entre 2, que equivale a 0.0127 metros. Para encontrar el radio 2, pues tengo el diámetro exterior del tubo de acero, lo divido entre 2 y entonces encuentro el radio 2, que es el radio exterior del acero inoxidable. Y además, entonces, para encontrar el radio 3, es decir, el radio de la superficie del asbesto, va a ser el radio 2, porque el asbesto, el recubrimiento de asbesto empieza sobre la superficie del acero, y la superficie del acero tiene un radio 2. Entonces, el radio 2, que es la superficie exterior del acero, más el recubrimiento de asbesto, que dijimos que ese recubrimiento es de 0.0254 metros, y el radio 2 también es 0.0254 metros, entonces el radio 3, que es la superficie del asbesto, será 0.0508 metros. ¿Sí? Y entonces ahora pues simplemente puedo calcular la resistencia en el asbesto. Dijimos que la resistencia era el inverso del coeficiente y el coeficiente, acuérdense que era 2pi por L por la conductividad térmica del acero entre el logaritmo natural de R2 entre R1. Pues el inverso de eso, es decir, el logaritmo natural de R2 entre R1 sobre 2pi LKT del acero, nos va a dar la resistencia en el acero, que en este caso es 0.1672 Kelvin sobre watts. Del mismo modo, la resistencia en el asbesto es el logaritmo natural de R3 entre R2 entre 2pi por L por la conductividad térmica del asbesto. Y entonces la resistencia en el asbesto es 1.4927 Kelvin sobre watt. Ahora sí ya podemos calcular la resistencia total, que será la resistencia del acero más la resistencia del asbesto. Y en este caso la suma de ambas nos da 1.509 Kelvin sobre watt. Finalmente, sustituyendo en nuestro balance global, tendría que el flujo de calor total es 1 entre la resistencia total multiplicado por el delta de temperaturas total. En este caso T1 que vale 811 Kelvin y T3 que vale 310.8 Kelvin, con lo cual obtenemos un flujo de calor de 331.48 watts. El libro de Jan Koplis trae un resultado de 331.7 watts, pues bueno, por redondeo de cifras, etcétera, pues hay una pequeña variación. Este es 331.5 watts y el libro trae 331.7 watts. Podemos ver además que el signo es positivo porque nos estamos moviendo otra vez en el mismo sentido del radio. Y ahora lo que nos faltaría es simplemente encontrar la temperatura en la interfase entre el acero inoxidable y el asbesto. Entonces podemos concluir ya obteniendo la temperatura en la interfaz entre el acero y el asbesto, simplemente considerando que en estado estacionario
el flujo de calor total es igual al flujo de calor en dirección radial en el acero, porque no hay acumulación en ninguna de las fases, ni en el acero ni en el asbesto. Y entonces el flujo total, que es 1 entre la resistencia total por el delta T total, también va a ser igual al flujo de calor en el acero, que es 1 entre la resistencia del acero por el delta T del acero. Por lo tanto, el flujo de calor en el asbesto es igual al flujo de calor total que calculamos previamente, 331.48 watts, y además es igual a 1 entre la resistencia del acero por el delta T del acero. Ahora bien, sabemos que la resistencia del acero la calculamos previamente también como 0.01672 Kelvin sobre watts, y nuestro delta T del acero es la temperatura 1, que es la de 811, menos la temperatura 2, que sería la de la interfase entre el acero y el asbesto. Y es justo la temperatura que estamos buscando. Despejando menos T2, llegaríamos a que entonces menos T2 es el flujo de calor multiplicado por la resistencia del acero, y luego este está con más, pasa del otro lado con menos. Por lo tanto, menos T2 es igual a menos 805.45 Kelvin, o lo que es lo mismo, T2 es igual a 805.45 Kelvin. El resultado del libro es 805.5 Kelvin, con lo cual hemos obtenido el resultado buscado. Vamos a seguir próximamente en un nuevo video analizando problemas donde ya tenemos una reacción química, pero esta reacción química va a ser uniforme en todo el volumen, de tal manera que podamos simplificar los problemas. Y entonces en el siguiente video estaremos analizando el problema 4. Muchas gracias y nos seguimos escuchando más adelante.